El empresario le pide a su secretaria que se haga pasar por su esposa en una importante reunión. Pero lo que ella hizo al llegar dejó a todos impactados. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ninguna de nuestras increíbles historias. Carolina Fernández era una joven de origen humilde que, como muchas otras en su situación, había pasado meses buscando empleo sin éxito. Había recorrido casi toda la ciudad dejando su currículum en tiendas, oficinas y empresas, pero las respuestas, cuando llegaban, siempre eran negativas. Su madre, una mujer que siempre le había enseñado a ser fuerte, le repetía una y otra vez: «No te rindas, hija. Tarde o temprano alguien verá tu valor». Carolina intentaba mantenerse optimista, pero con cada puerta cerrada, la desesperanza se iba colando en su corazón. Una tarde, mientras caminaba de regreso a casa después de otra búsqueda infructuosa, vio algo que llamó su atención. En la vitrina de una pequeña agencia de empleo local había un cartel nuevo. Se busca secretaria personal para mansión privada. Trabajo de tiempo completo. Se valorará discreción y responsabilidad. El anuncio no daba muchos detalles, pero la palabra mansión le indicaba que se trataba de algo grande. Intrigada, Carolina decidió entrar y preguntar por la oferta. La encargada de la agencia, una mujer de aspecto severo pero amable, le explicó rápidamente la situación. El empleo era en la mansión de Mauricio Regidor, un empresario de gran éxito conocido por su carácter fuerte y exigente. Necesitaba a alguien que lo ayudara con su agenda personal, el manejo de documentos importantes y la organización de eventos privados que realizaba desde su mansión. «Es un trabajo demandante», advirtió la mujer. «Mauricio Regidor no es un hombre fácil de tratar, pero si logras cumplir con sus expectativas, podría abrirte muchas puertas». Carolina, acostumbrada a los retos, aceptó el desafío sin dudarlo. Sabía que no podía dejar pasar una oportunidad como esa. Al día siguiente, se presentó en la mansión de los Regidor, una imponente residencia que la hizo sentirse pequeña en comparación. Las puertas enormes y los jardines cuidados al detalle la hicieron darse cuenta de que estaba entrando en un mundo completamente diferente al suyo. La entrevista con Mauricio fue breve, casi brusca. Sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, Mauricio la estudió con la mirada, como si estuviera evaluando cada detalle de su apariencia y comportamiento. «Necesito a alguien que sea eficiente, discreta y que no cometa errores», dijo él, sin preámbulos. «Si haces bien tu trabajo, no tendrás problemas conmigo. Pero si fallas, no habrá segundas oportunidades». Carolina asintió, sintiendo el peso de sus palabras. Mauricio le explicó que su trabajo consistiría en manejar su agenda personal, organizar documentos importantes y coordinar eventos privados que realizaba en la mansión. También tendría que asegurarse de que las cosas en la casa funcionaran perfectamente, aunque no sería responsable directa del personal de servicio. Ana María, la cocinera, y Juan Cruz, el jardinero, llevan años trabajando aquí, añadió Mauricio. Ellos saben cómo funciona todo. Solo asegúrate de que hagan su trabajo, pero no interfieras demasiado. Carolina tomó el puesto con una mezcla de entusiasmo y nerviosismo. Sabía que no sería fácil, pero necesitaba el trabajo, y estaba decidida a hacer todo lo posible para cumplir con las expectativas de Mauricio. Los primeros días fueron un reto. Mauricio no era un jefe comunicativo, y aunque su actitud no era directamente hostil, había algo en su comportamiento que ponía a todos en la mansión en un estado de constante tensión. El ambiente era tenso, y tanto Ana María como Juan Cruz le advirtieron que Mauricio no toleraba errores. «Llevo años trabajando aquí, desde que Mauricio estaba casado», le contó Ana María un día mientras preparaba el almuerzo. «Pero desde que se divorció, ha cambiado. Se ha vuelto más frío, más distante. Ya nada lo complace». «Es verdad», intervino Juan Cruz, quien había estado arreglando el jardín. «A veces ni siquiera lo veo salir de su oficina. Es como si estuviera encerrado en su propio mundo, preocupado solo por sus negocios». Carolina escuchaba en silencio. Aunque sus compañeros de trabajo se quejaban constantemente de Mauricio,
Ella mantenía su postura profesional. Sabía que no debía involucrarse en los problemas personales de su jefe, y su enfoque era claro: hacer su trabajo lo mejor posible. A medida que pasaban los días, Carolina comenzó a destacar. Su habilidad para organizar la caótica agenda de Mauricio, su atención a los detalles y su capacidad para mantener todo en orden no pasaron desapercibidos. Sin embargo, Mauricio rara vez le daba reconocimiento. Aunque Carolina sabía que él valoraba su trabajo, nunca lo admitía abiertamente. Solo se limitaba a dar nuevas instrucciones, más exigentes cada vez, como si estuviera probando sus límites. Un día, mientras organizaba algunos documentos en la oficina de Mauricio, Carolina encontró una carta que captó su atención. Estaba dirigida a Mauricio y parecía relacionada con su proceso de divorcio. Junto a la carta había una foto de él con su exesposa e hija. Carolina no sabía mucho sobre su vida personal, solo que se había divorciado hacía un tiempo, pero ver esa imagen le reveló un lado de Mauricio que no había imaginado. El rostro serio y rígido que mostraba todos los días no era más que una fachada para ocultar el dolor de haber perdido a su familia. Carolina decidió no mencionar lo que había encontrado. No era su lugar. Y aunque la imagen de la familia feliz en la foto la hizo sentir empatía por Mauricio, sabía que debía concentrarse en su trabajo. Pero desde ese día, cada vez que lo veía, no podía evitar preguntarse qué había pasado realmente para que él se convirtiera en el hombre frío y amargado que era ahora. A pesar de todo, Carolina no se dejó intimidar. Sabía que había conseguido algo que muchas personas en su situación solo podrían soñar. Un trabajo bien remunerado, que le ofrecía estabilidad y le abría la puerta a nuevas oportunidades. Aunque el ambiente en la mansión era opresivo, y aunque trabajar para Mauricio no era fácil, Carolina estaba decidida a seguir adelante. Sabía que este trabajo era su oportunidad de cambiar su vida, y no pensaba desaprovecharla. Los primeros días de Carolina en la mansión de Mauricio fueron un desafío constante. La presión de manejar documentos importantes, organizar la apretada agenda de su jefe y mantener todo bajo control en un ambiente tan tenso la dejaba exhausta. Sin embargo, a medida que las semanas avanzaban, Carolina comenzó a adaptarse al ritmo. Sabía que no podía permitirse cometer errores, y su atención al detalle la ayudaba a cumplir con todas las expectativas, por muy exigentes que fueran. Mauricio Regidor, como siempre, mantenía su actitud distante. Aunque Carolina notaba que él prestaba atención a su trabajo, nunca la felicitaba ni reconocía su esfuerzo. Pero, en vez de desmotivarse, Carolina vio esto como un reto. En cada tarea, cada reunión que organizaba y cada documento que preparaba, se esmeraba por ser lo más eficiente posible. Pronto, se dio cuenta de que su trabajo comenzaba a tener un impacto. Una tarde, mientras revisaba la agenda de Mauricio para los días siguientes, él la llamó a su oficina. Carolina se tensó ligeramente. Aunque ya estaba acostumbrada a su carácter severo, cada vez que Mauricio la llamaba, sentía una pequeña oleada de nervios. «Siéntate», le dijo él, sin levantar la vista de los papeles que revisaba. Carolina obedeció y se sentó frente a su escritorio. La habitación estaba decorada con elegancia, pero de forma minimalista, al igual que el carácter de su jefe. Mauricio no era de los que mantenían fotos personales en su oficina ni adornos innecesarios. Todo tenía un propósito funcional. «He notado que has hecho un buen trabajo organizando mis reuniones y los eventos de la próxima semana», comentó Mauricio, sin mirarla directamente. «Pero necesito que seas aún más eficiente con algunos contactos clave». Carolina asintió, sintiendo una pequeña chispa de orgullo. Aunque no era exactamente un elogio, estas palabras venían de alguien que rara vez reconocía el trabajo de otros, lo cual era un gran paso. «Claro, señor regidor», respondió ella con calma. «Haré lo que sea necesario para mejorar». Mauricio finalmente levantó la vista, mirándola por unos segundos en silencio, como si evaluara si realmente podía confiar en ella. Después de un breve momento, asintió con la cabeza. «Bien, porque las cosas aquí funcionan bajo mis términos. No espero menos que perfección». Las palabras de Mauricio eran duras,
Pero Carolina ya había aprendido a no tomarlas de manera personal. Sabía que Mauricio había perdido la fe en muchas personas a lo largo de su vida. Y detrás de esa dureza había un hombre que escondía más emociones de las que él mismo dejaba ver. Al salir de la oficina, Carolina se topó con Ana María, la cocinera, que estaba en la cocina preparando una cena especial para un evento que se realizaría en la mansión esa noche. ¿Todo bien?, preguntó Ana María, con una sonrisa amable. A veces, ese hombre puede ser una pesadilla. Carolina le devolvió la sonrisa mientras se acercaba a la cocina. Si estás disfrutando de esta historia, por favor no olvides suscribirte a nuestro canal y darle me gusta al vídeo. Sí, lo sé, pero ya me estoy acostumbrando. Mientras no me equivoque, creo que todo irá bien. Ana María soltó una carcajada suave y siguió con su trabajo. ¿Tienes agallas, muchacha? Pocas personas duran tanto tiempo aquí sin volverse locas. Pero tú, de alguna manera, te mantienes tranquila. Eso es admirable. Carolina agradeció las palabras de Ana María. Aunque a menudo sentía la presión de trabajar en un ambiente tan opresivo, sabía que estaba haciendo bien las cosas. La rutina comenzaba a establecerse, y poco a poco, sentía que su lugar en la mansión se afianzaba. Sin embargo, todo cambió un día cuando, durante la organización de documentos en el despacho de Mauricio, Carolina encontró una carta que no estaba dirigida a él, sino a su hija. El sobre estaba cerrado, pero el nombre Valentina estaba escrito con una caligrafía delicada. Carolina había escuchado mencionar a Valentina, la hija de Mauricio, pero nunca la había visto ni sabía mucho sobre ella. Se decía que después del divorcio de Mauricio, Valentina había dejado de visitarlo, lo que había generado una enorme distancia entre ellos. Intrigada, Carolina observó el sobre por un momento antes de dejarlo en su lugar. Sabía que no era su lugar intervenir en los asuntos personales de su jefe, pero encontrar esa carta le recordaba que Mauricio no solo era un empresario exitoso, sino también un hombre que había perdido algo valioso: la conexión con su hija. Esa misma semana, Mauricio anunció que tendría una cena muy importante con un inversor clave llamado Carlos Herrera. El evento debía ser impecable, y para Mauricio, la apariencia lo era todo. Durante una de las reuniones previas a la cena, Mauricio se dirigió a Carolina con un tono serio. «Este evento es crucial para la empresa», le explicó. «Carlos Herrera es un hombre que valora la estabilidad familiar, y no puedo presentarme ante él como un hombre divorciado y sin contacto con mi hija. Va en contra de lo que él aprecia en un socio». Carolina asintió, comprendiendo la importancia del evento. Sin embargo, lo que vino a continuación la tomó por sorpresa. «Necesito que te hagas pasar por mi esposa en esta cena», dijo Mauricio, con una frialdad que la dejó atónita. «Es solo por esa noche. Carlos no puede saber que estoy divorciado». «¿Esposa?», preguntó Carolina, incrédula. Mauricio asintió. «No te estoy pidiendo que hagas nada más que acompañarme y parecer que tenemos una relación estable. Haré que valga la pena para ti. Tendrás un aumento y ciertos beneficios adicionales si todo sale bien». Carolina sintió una mezcla de emociones. Por un lado, la oferta de un aumento era tentadora, ya que significaba mejorar su situación económica considerablemente. Pero por otro lado, la idea de fingir ser la esposa de su jefe, especialmente a alguien como Mauricio, le parecía completamente incómoda y fuera de lugar. «No sé si me siento cómoda con esto», admitió Carolina, insegura. Mauricio, sin perder su actitud imponente, se inclinó hacia ella. «No es una petición, Carolina. Es una orden. Necesito que lo hagas. Si te preocupa lo que pueda pensar la gente, nadie tiene que enterarse de que esto es un acuerdo temporal». Carolina se quedó en silencio. Sabía que Mauricio estaba desesperado por impresionar a Carlos Herrera, y que esta cena podría ser un punto de inflexión para su carrera. Pero también sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Sin embargo, tras pensarlo por unos momentos, y considerando lo que el aumento podría significar para ella y su familia, decidió aceptar. «Está bien», dijo finalmente. «Lo haré». Mauricio asintió, satisfecho.
Buena elección. El evento se acercaba rápidamente, y mientras Carolina se preparaba para lo que sería la noche más extraña de su vida, no podía evitar sentir una creciente incomodidad. Sabía que, de una forma u otra, esa noche cambiaría muchas cosas, tanto para ella como para Mauricio. El día de la cena llegó más rápido de lo que Carolina esperaba. Sentía una mezcla de nervios y anticipación mientras se preparaba para su papel como la esposa de Mauricio. Sabía que estaba a punto de enfrentarse a una situación completamente fuera de su zona de confort. Había escogido un elegante vestido que Mauricio le había mandado a comprar, diseñado para hacerla parecer refinada y sofisticada, pero aún así, la sensación de estar cruzando una línea era inevitable. Cuando llegó a la mansión esa tarde, Mauricio ya estaba vestido con un impecable traje negro. Parecía más relajado de lo habitual, aunque ella sabía que lo que estaba en juego esa noche lo tenía en tensión constante. Todo tenía que salir perfecto para poder impresionar a Carlos Herrera, el inversor clave que Mauricio quería atraer a su empresa. «Te ves bien», dijo Mauricio, evaluando el vestido de Carolina con un leve asentimiento. «Recuerda, esta noche eres mi esposa. No des espacio a dudas». Carolina asintió, sintiendo la presión de la responsabilidad que se avecinaba. Sabía que no solo se trataba de impresionar a Carlos, sino de no cometer ningún error que pudiera costarle su trabajo o, peor aún, su reputación. Los invitados llegaron puntualmente, y Carlos Herrera fue el primero en cruzar la puerta. Era un hombre de mediana edad, bien vestido y con una presencia que imponía respeto. A su lado estaba Laura, su hermana y socia de negocios, una mujer igualmente elegante y refinada. Ambos saludaron a Mauricio con cortesía, y fue entonces cuando Mauricio hizo su presentación. «Carlos, te presento a mi esposa, Carolina», dijo con una sonrisa que parecía ensayada, poniendo su mano en la cintura de Carolina de manera posesiva. Carolina sintió la incomodidad de la situación, pero mantuvo la compostura. Extendió la mano hacia Carlos y Laura, sonriendo con serenidad. «Encantada de conocerlos», dijo Carolina con una voz firme. La cena comenzó con un ambiente distendido, pero Carolina podía notar que Mauricio no estaba completamente relajado. Estaba claramente preocupado por dar una buena impresión, pero no podía dejar de controlar cada pequeño detalle, desde las conversaciones hasta la comida servida por Ana María. Por su parte, Carolina hizo lo que mejor sabía hacer: mantenerse profesional y discreta. Escuchaba atentamente las conversaciones de negocios y participaba solo cuando era necesario. Pero lo que más sorprendió a Mauricio fue el conocimiento que Carolina tenía sobre los temas de los que se hablaba. Carlos, impresionado por el ingenio y la inteligencia de Carolina, comenzó a dirigirle más preguntas. Al principio, las consultas eran triviales, pero poco a poco la conversación giró hacia temas más serios, como la administración empresarial y las decisiones estratégicas. Mauricio intentó intervenir, pero Carlos parecía más interesado en lo que Carolina tenía que decir. «Es fascinante, Carolina. Pareces saber mucho sobre cómo funciona el negocio. ¿Has estado involucrada en las decisiones empresariales?», preguntó Carlos, con una sonrisa intrigada. Carolina, consciente de la mirada penetrante de Mauricio sobre ella, mantuvo la calma. «He trabajado con Mauricio en algunos aspectos de la organización y he aprendido mucho sobre cómo maneja su empresa», dijo, tratando de no sonar demasiado presuntuosa. Mauricio comenzó a sentirse incómodo. Aunque había traído a Carolina para que cumpliera un papel secundario y ayudara a mantener una imagen familiar, no esperaba que ella tomara un papel tan protagónico en la conversación. Carlos estaba visiblemente impresionado, y cada vez que Carolina hablaba, parecía más interesado en colaborar con ellos. Cuando el postre fue servido, la cena parecía haber sido un éxito, al menos desde el punto de vista de Carlos y Laura. La conversación fluyó con naturalidad, y cuando llegó el momento de despedirse, Carlos expresó su satisfacción. «Mauricio, ha sido una velada excelente. Y Carolina, tienes una gran habilidad para entender los negocios». «Estoy impresionado», dijo Carlos, dándole una última mirada de aprobación. «Gracias, Carlos»,
Ha sido un placer, respondió Carolina, sonriendo con cortesía mientras lo despedía junto con su hermana. Una vez que la puerta se cerró detrás de los invitados, el ambiente en la mansión cambió drásticamente. Mauricio, que había mantenido una fachada cortés durante la cena, ahora estaba visiblemente tenso. Caminaba de un lado a otro, con las manos en los bolsillos, evitando el contacto visual con Carolina. ¿Qué fue todo eso?, preguntó Mauricio finalmente. Su voz contenía una mezcla de frustración y confusión. ¿Crees que estás aquí para robarte el protagonismo en una cena de negocios? ¿Qué te hizo pensar que tenías derecho a hablar tanto? Carolina, sorprendida por el cambio de actitud, trató de mantenerse tranquila. Solo estaba participando en la conversación, Mauricio. Carlos me hizo preguntas y pensé que sería mejor responderlas. No quería que pareciera que no tenía nada que decir. ¿Responderlas?, repitió él, su tono subiendo. Estabas demasiado involucrada. Era mi cena, mi negocio, y tú me dejaste en un segundo plano. No te contraté para que eclipsaras mis reuniones. Carolina sintió una punzada de frustración. Sabía que había hecho un buen trabajo, sabía que Carlos y Laura habían quedado impresionados por sus respuestas, pero no podía ignorar el hecho de que Mauricio se sentía amenazado. Durante un momento, pensó en disculparse, pero luego decidió que no tenía nada por lo que disculparse. Hizo lo que consideraba correcto, y el hecho de que Mauricio no pudiera manejarlo no era su culpa. Mauricio, no intenté robarte el protagonismo, simplemente respondí a las preguntas que Carlos hizo. Si eso te molestó, lo lamento, pero no cambiaría lo que hice, respondió Carolina, mirándolo a los ojos. La tensión en el aire aumentó. Mauricio la miró en silencio durante unos segundos, antes de sacudir la cabeza y caminar hacia el ventanal que daba al jardín. Desde allí, observó la oscuridad exterior, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. No puedo tener a alguien como tú en mi equipo, dijo finalmente, su voz ahora más calmada, pero llena de una frialdad cortante. Si crees que puedes tomar decisiones por mí o eclipsarme en mis propios negocios, estás muy equivocada. Carolina se quedó congelada. Sabía lo que venía, pero aún así no podía creer lo que estaba a punto de suceder. Estás despedida, Carolina. Ya no eres necesaria aquí, añadió Mauricio sin volverse hacia ella. El golpe fue tan rápido que Carolina no tuvo tiempo de reaccionar. Las palabras de Mauricio la golpearon como un puño cerrado, y aunque intentó mantener la compostura, no pudo evitar sentir la profunda injusticia de la situación. Ella había hecho su mejor esfuerzo, había cumplido con todo lo que Mauricio le pidió, y aún así, estaba siendo castigada por ello. ¿Me estás despidiendo?, preguntó, incrédula. Sí, lo estoy. Recoge tus cosas y vete. No hay lugar para ti aquí, respondió Mauricio, su tono final e inquebrantable. Carolina sintió una mezcla de rabia e impotencia, pero sabía que no tenía sentido discutir. Mauricio había tomado su decisión, y ella sabía que no había vuelta atrás. Con el corazón encogido, salió de la mansión, dejando atrás el trabajo y la oportunidad que una vez creyó que sería su futuro. Las semanas siguientes a su despido fueron un verdadero infierno para Carolina. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado de tener un trabajo estable, aunque difícil, a estar completamente desempleada y sin ninguna referencia positiva que le ayudara a encontrar un nuevo empleo. A pesar de que había hecho lo mejor posible en la cena, Mauricio no solo la había despedido, sino que además, con su arrogancia y deseo de mantener su reputación intacta, se encargó de difundir rumores falsos sobre Carolina en los círculos empresariales. Carolina no podía entender cómo alguien podía ser tan cruel. Había dado lo mejor de sí misma, había sido leal y profesional, y sin embargo, Mauricio no solo la había traicionado al despedirla sin razón, sino que además había destruido su reputación. Nadie quería contratar a una secretaria a la que se le acusaba de intentar eclipsar a su jefe en una importante cena de negocios. Carolina pasaba los días yendo de entrevista en entrevista, solo para recibir la misma respuesta una y otra vez. Lo siento,
No podemos ofrecerte el puesto en este momento. Era frustrante y humillante. Carolina sabía que Mauricio estaba detrás de todo, y aunque le ardía la rabia, también sabía que enfrentarse a él directamente no haría más que empeorar la situación. Una tarde, después de haber sido rechazada en otra empresa, Carolina caminaba por las calles de la ciudad, con una mezcla de frustración y tristeza. Decidió tomarse un respiro en un pequeño café del centro, tratando de despejar su mente y pensar en qué hacer a continuación. Mientras estaba allí, observó cómo la vida de los demás seguía su curso, mientras ella sentía que la suya se había detenido. No puedo seguir así, se dijo a sí misma. Sabía que necesitaba encontrar una salida, pero cada vez parecía más difícil. Fue entonces cuando recordó algo importante. Antes de ser despedida, durante su tiempo en la mansión de Mauricio, había notado ciertos comportamientos extraños en algunos de los socios comerciales de Mauricio. En varias ocasiones, había escuchado conversaciones que la hicieron sospechar que no todos los socios de Mauricio eran tan confiables como él creía. Incluso, una vez, se atrevió a mencionárselo a Mauricio, sugiriéndole que investigara más a fondo a algunos de sus colaboradores, pero él la desestimó por completo. ¿Qué sabes tú de esto?, le había dicho en aquel entonces. Yo sé exactamente con quién trato, y no necesito que una secretaria me dé consejos sobre cómo manejar mis negocios. Carolina había dejado pasar el comentario en su momento, pero ahora, reflexionando sobre lo que sabía, se dio cuenta de que tal vez esa era la clave para entender lo que estaba sucediendo en la vida de Mauricio. Ella no tenía acceso directo a los negocios de Mauricio, pero algo le decía que él estaba jugando un juego peligroso al confiar ciegamente en sus socios. Mientras tanto, en la mansión de Mauricio, las cosas no iban tan bien como él había planeado. Tras despedir a Carolina, Mauricio esperaba que la calma volviera a su vida. Sin embargo, las cosas comenzaron a torcerse rápidamente. A pesar de que la cena con Carlos Herrera había sido un éxito en apariencia, Mauricio no logró cerrar el trato. Carlos había mostrado interés, pero no se comprometió de inmediato, y en los días siguientes, parecía haber perdido el entusiasmo por colaborar con Mauricio. Esto preocupó profundamente a Mauricio, pero decidió no darle demasiada importancia. Sin embargo, las cosas comenzaron a empeorar cuando sus propios socios, en quienes había confiado durante tanto tiempo, comenzaron a actuar de manera sospechosa. Algunos retrasaron pagos, otros pospusieron reuniones importantes, y las promesas de futuras inversiones comenzaron a desmoronarse. Mauricio, en su arrogancia, seguía creyendo que todo era solo una racha de mala suerte. Lo que Mauricio no sabía era que su primo Octavio, quien había entrado a trabajar en su empresa recientemente, estaba detrás de todo. Octavio siempre había sido ambicioso, y aunque durante años se había mantenido a la sombra de su primo, esperando su momento, ahora había encontrado la oportunidad perfecta para traicionarlo. Octavio había comenzado a hacer acuerdos a espaldas de Mauricio, robándole importantes contactos y, lo peor de todo, vendiendo acciones de la empresa sin que Mauricio lo supiera. Carolina había sospechado de Octavio desde hacía tiempo, pero Mauricio, ciego en su confianza hacia su primo, nunca quiso escucharla. Unos meses después del despido de Carolina, la verdad comenzó a salir a la luz. Las sospechas de Carolina eran ciertas. Mauricio había sido traicionado por sus propios socios, y la traición más grande provenía de su propia familia. Octavio no solo le había robado contactos importantes, sino que también había vendido tantas acciones de la empresa que dejó a Mauricio al borde de la quiebra. La fortuna de Mauricio, que una vez parecía intocable, se desmoronaba rápidamente, y por primera vez en años, Mauricio se dio cuenta de que estaba perdiendo el control. En medio de la crisis, Mauricio empezó a recordar las advertencias de Carolina. Ella había tratado de decirle que algo no estaba bien, pero él, en su arrogancia, la había despedido y traicionado en lugar de escucharla. Ahora, su empresa estaba en ruinas, y su reputación como empresario estaba al borde del colapso. El mismo Mauricio, que alguna vez había sido un hombre poderoso, se encontraba en la misma situación que había dejado a Carolina.
sin aliados, sin confianza y, lo peor de todo, sin control sobre su propia vida. Por su parte, Carolina seguía buscando trabajo, pero sin mucho éxito. Sin embargo, su suerte estaba a punto de cambiar. Un día, mientras caminaba por el mismo café donde solía ir a despejar su mente, se encontró con Carlos Herrera. Él la reconoció de inmediato y, recordando la cena en la mansión de Mauricio, se acercó a ella con una sonrisa. «Carolina, ¿verdad?», dijo Carlos, extendiéndole la mano. «Fue un placer conocerte en la cena. Recuerdo que me impresionaste mucho con tus conocimientos y tu manera de manejar las conversaciones». Carolina, sorprendida por el encuentro, sonrió tímidamente. «Gracias, señor Herrera. No esperaba encontrarme con usted aquí. Por favor, llámame Carlos», dijo él. «Me gustaría hablar contigo. Hay algo que debo aclararte antes de proponerte nada», añadió, con una expresión más seria. Carolina asintió, nerviosa por lo que Carlos pudiera decirle. Se sentaron en una mesa cercana, y fue entonces cuando Carlos le reveló algo que no esperaba escuchar. «Unos días después de la cena», comenzó Carlos, «descubrí que tú no eras la esposa de Mauricio. Uno de mis empleados había conocido a Mauricio y su exesposa en una reunión de empresarios tiempo atrás, y cuando mencioné la cena, me hizo la observación. Fue entonces cuando confirmé que Mauricio estaba mintiendo». Carolina sintió su corazón acelerarse. La mentira que Mauricio le había pedido mantener no había pasado desapercibida. «Por esa razón, cancelé el trato con Mauricio», continuó Carlos. «No puedo asociarme con alguien que miente sobre algo tan importante. La confianza es esencial en los negocios, y Mauricio la rompió». Carolina respiró profundamente, aliviada por saber que Carlos no la culpaba a ella por la farsa, pero también sintió una mezcla de emociones por la traición de Mauricio. Había arruinado no solo la relación con un inversor clave, sino también su propia reputación. Carlos sonrió levemente. «Pero tú, Carolina, mostraste una gran integridad y profesionalismo esa noche. Por eso quiero ofrecerte una oportunidad. Mi hermana Laura y yo estamos buscando a alguien con tu perfil para un nuevo proyecto. Creo que podrías encajar perfectamente en nuestro equipo». Carolina, sin poder creer lo que estaba escuchando, aceptó la oferta sin dudarlo. Su vida, que hasta ese momento parecía estar estancada, finalmente comenzaba a cambiar para mejor. Mientras la vida de Carolina comenzaba a dar un giro positivo con la oferta de trabajo de Carlos Herrera, en el otro extremo de la ciudad, la vida de Mauricio Regidor se desmoronaba. Su empresa, una vez sólida y próspera, estaba al borde del colapso. Las traiciones de sus socios y la acción silenciosa de su primo Octavio habían destrozado la estructura financiera de la compañía. Sin el respaldo de los inversores y con las acciones vendidas a espaldas de Mauricio, la situación se volvía insostenible. Mauricio, desesperado, se reunió con Octavio para pedir explicaciones. Había notado que algo no estaba bien, pero nunca pensó que el golpe vendría de su propio primo. «Octavio, necesito entender qué está pasando», dijo Mauricio, su voz llena de ira contenida. «Mi empresa está colapsando, y parece que tú estás detrás de todo esto». Octavio, con una sonrisa cínica, se encogió de hombros. «Mauricio, esto es solo negocios. No deberías haberte confiado tanto en mí ni en nadie. Si no pudiste ver lo que estaba ocurriendo, es tu problema». Las palabras de Octavio golpearon a Mauricio como un puñal. La traición de alguien de su propia familia lo devastó por completo. Todo lo que había construido, su imperio, su éxito, se desmoronaba frente a sus ojos, y ya no tenía el control de nada. «Vendiste mis acciones, robaste a mis inversores». Mauricio no podía procesar la magnitud de la traición. «Eras mi familia. La familia es solo un concepto», replicó Octavio, impasible. «Los negocios son lo que importa, y tú no fuiste lo suficientemente fuerte para proteger lo tuyo». Mauricio, devastado y sin saber qué hacer, abandonó la oficina de Octavio sin decir más. Había perdido todo: su empresa, su prestigio y, ahora, la confianza en su propia familia.
En casa, la situación no era mejor. Su enorme mansión, que alguna vez simbolizó su éxito, ahora se sentía vacía y fría. La soledad lo envolvía mientras caminaba por los pasillos que alguna vez estuvieron llenos de vida y de la compañía de su exesposa y su hija. Pero ahora, esas relaciones también estaban rotas, y Mauricio comenzaba a enfrentar las consecuencias de sus decisiones. Durante esos días oscuros, Mauricio no pudo evitar recordar a Carolina. Ella había intentado advertirle sobre los socios corruptos, pero él la había ignorado, cegado por su arrogancia y su deseo de controlarlo todo. No solo la había despedido injustamente, sino que también había saboteado su reputación para proteger su propio ego. Ahora, se daba cuenta de que Carolina tenía razón. Ella había visto lo que él no quiso ver, y si la hubiera escuchado, quizás su situación sería distinta. Despojado de todo, Mauricio finalmente decidió buscar ayuda. A pesar de su carácter orgulloso, sabía que no podía continuar solo. La quiebra de su empresa estaba casi asegurada, pero había una última oportunidad para intentar salvar algo. Con esa idea en mente, intentó ponerse en contacto con Carlos Herrera, el inversor que había rechazado la colaboración después de descubrir la mentira sobre Carolina. Mauricio, sabiendo que había perdido la confianza de Carlos, decidió hacer una última jugada. Logró conseguir una reunión con él y su hermana Laura, esperando que aún hubiera una posibilidad de recuperar algo de lo que había perdido. Cuando llegó a la oficina de Carlos, se dio cuenta de que las cosas habían cambiado. Carlos y Laura ahora eran aún más poderosos en el sector empresarial, y la reputación de Mauricio había caído en picada. Lo que más le sorprendió fue ver a Carolina allí, trabajando en un puesto importante dentro de la empresa de los Herrera. En ese momento, Mauricio sintió una mezcla de vergüenza y arrepentimiento. Carolina, al verlo entrar, lo observó con una expresión neutra. Aunque ella había superado lo ocurrido y se encontraba en un mejor lugar, ver a Mauricio en esa situación le recordó todo lo que había sufrido por su culpa. La reunión fue breve y directa. Carlos, que no confiaba en Mauricio, le dejó claro que su empresa estaba condenada. Laura, por su parte, expresó de manera cortés que no había ninguna intención de hacer negocios con alguien que había mostrado falta de integridad. Mauricio, dijo Carlos, te agradezco que hayas venido, pero no podemos asociarnos con alguien que no es honesto. La confianza es el pilar de cualquier relación empresarial, y tú rompiste eso cuando mentiste sobre algo tan fundamental como tu vida personal. Mauricio intentó defenderse, pero las palabras se le quedaban atascadas en la garganta. Sabía que no había nada que pudiera decir para reparar el daño. Su único recurso fue disculparse. Sé que cometí errores, admitió, su voz apagada. Y lamento profundamente lo que pasó, especialmente con Carolina. No puedo cambiar el pasado, pero espero que algún día puedan ver que estoy intentando mejorar. Carolina lo observó con atención. Mauricio nunca había sido capaz de disculparse o reconocer sus errores, y escuchar aquellas palabras de arrepentimiento la sorprendió. Aunque ya no sentía el mismo dolor por lo que le había hecho, ver a Mauricio en ese estado de vulnerabilidad le hizo pensar en lo mucho que había cambiado la vida para ambos. Cuando la reunión terminó, Mauricio salió de la oficina sabiendo que había perdido su última oportunidad con los Herrera. Pero algo en su interior había cambiado. Por primera vez en años, Mauricio se dio cuenta de que había tocado fondo, y la única manera de salir de esa situación era reconocer sus errores y trabajar para cambiar. Por su parte, Carolina continuó con su vida en la empresa de los Herrera. Había encontrado en Carlos y Laura una familia empresarial que la valoraba por sus talentos y su ética de trabajo. Durante los siguientes meses, trabajó estrechamente con ellos en proyectos importantes, ganándose su confianza y respeto. Su vida, que una vez parecía estancada, ahora estaba llena de oportunidades y de nuevas perspectivas. Un día, mientras Carlos y Carolina discutían un nuevo proyecto, Carlos la miró con una sonrisa y le dijo: «¿Sabes? Nunca hubiera imaginado que la mujer que Mauricio presentó como su esposa terminaría siendo una de las mejores colaboradoras que he tenido. Has demostrado ser más valiosa de lo que cualquiera de nosotros podría haber imaginado».
Carolina sonrió, agradecida por la oportunidad que le habían dado. Su vida había cambiado de formas que nunca habría esperado. Y aunque el camino no había sido fácil, estaba orgullosa de lo lejos que había llegado. Mauricio, por su parte, comenzó un largo camino hacia la redención. Aunque su empresa había caído en la quiebra y había perdido todo lo que una vez valoró, se dio cuenta de que había algo más importante que el poder o el dinero: la integridad. Con el tiempo, Mauricio comenzó a reconstruir su vida, aprendiendo de sus errores y tratando de convertirse en una mejor persona. Los meses pasaron, y aunque Mauricio había tocado fondo, comenzó a reconstruir su vida lentamente. Sin empresa, sin fortuna y sin el respeto de sus antiguos socios, se encontró en una situación que jamás habría imaginado. Lo único que le quedaba era su voluntad de cambiar, de corregir el curso de su vida, que había sido dominada por la arrogancia, el ego y las malas decisiones. Carolina, por su parte, florecía en su nuevo rol dentro de la empresa de los Herrera. Con el apoyo de Carlos y Laura, había demostrado su habilidad para liderar proyectos y ganarse la confianza de todos. Era respetada, admirada, y por primera vez en mucho tiempo, sentía que había encontrado su lugar. Sin embargo, a pesar de todo su éxito, no podía evitar pensar en Mauricio de vez en cuando. No era por resentimiento, sino por curiosidad sobre cómo habría enfrentado su declive. Un día, mientras Carlos y Carolina estaban en una reunión discutiendo una nueva inversión, Carlos mencionó algo inesperado. «Mauricio se ha puesto en contacto conmigo», dijo con un tono serio. «Al parecer, ha estado trabajando para remontar su vida. Me escribió una carta pidiendo disculpas por todo, y parece que está intentando dar un giro. Me sorprendió que lo hiciera, la verdad». Carolina, aunque sorprendida, no pudo evitar sentir cierta admiración por el esfuerzo de Mauricio. Sabía que admitir errores y pedir perdón no era fácil para alguien tan orgulloso como él. «¿Y qué piensas hacer?», preguntó Carolina, curiosa. Carlos la miró por un momento antes de responder. «Le ofrecí que viniera a hablar. No estoy seguro de si trabajaremos juntos de nuevo, pero creo que todos merecen una segunda oportunidad si muestran un verdadero cambio». Carolina asintió, entendiendo el razonamiento de Carlos. A lo largo de su vida, había aprendido que las personas, por muy difíciles o dañinas que fueran en algún momento, podían cambiar si estaban dispuestas a hacerlo. No obstante, había una parte de ella que se preguntaba cómo sería enfrentarse nuevamente a Mauricio. Unos días después, Mauricio llegó a la oficina de los Herrera. Había cambiado. Su apariencia seguía siendo la de un hombre serio, pero había algo diferente en él. Ya no irradiaba arrogancia ni superioridad. En su lugar, parecía más humilde, más consciente de sus errores y de lo que había perdido por sus malas decisiones. Carolina lo observaba desde la sala de reuniones, mientras él esperaba ser llamado por Carlos. Era evidente que los últimos meses habían sido difíciles para Mauricio, pero también estaba claro que había hecho un esfuerzo por cambiar. Cuando Carlos lo invitó a entrar, Carolina se unió a la conversación. «Gracias por recibirme», dijo Mauricio, su tono tranquilo y respetuoso. «Sé que lo que hice fue imperdonable y que he perdido mucho por mis errores. No espero que me den una segunda oportunidad fácilmente, pero quiero que sepan que estoy trabajando para ser una mejor persona». Carlos asintió, escuchando atentamente las palabras de Mauricio. «Entiendo lo que dices, Mauricio», respondió Carlos. «Y aunque sé que has cometido errores graves, también creo que todos merecemos la oportunidad de redimirnos. Sin embargo, trabajar juntos de nuevo no será fácil. Tendrás que demostrar que realmente has cambiado». Mauricio asintió con humildad. «Lo sé. Estoy dispuesto a hacerlo. Quiero enmendar mis errores, no solo con ustedes, sino con todas las personas que he lastimado». En ese momento, Mauricio miró a Carolina, y ella supo que estaba incluido en esa disculpa. Era la primera vez que veía a Mauricio tan vulnerable, tan dispuesto a admitir sus fallos. Durante un largo rato, lo observó en silencio, pensando en todo lo que había pasado. Finalmente, tomó la palabra. «Mauricio,
Lo que hiciste me causó mucho daño. Me despediste sin razón, arruinaste mi reputación y me trataste como si fuera desechable. Pero veo que has cambiado, y aunque no olvido lo que pasó, creo en las segundas oportunidades. No soy quien para negarte una, dijo Carolina, su tono firme pero justo. Mauricio bajó la cabeza, agradecido. Gracias, Carolina. Lo lamento mucho, más de lo que puedes imaginar. Aprecio tu generosidad y no te defraudaré. Carlos y Laura decidieron darle a Mauricio una pequeña oportunidad para redimirse. No lo pusieron en una posición de liderazgo, pero le ofrecieron trabajar en un proyecto menor para evaluar su compromiso y su capacidad de cambio. Para Mauricio, aquello era una bendición inesperada. Sabía que sería un camino largo y difícil, pero estaba dispuesto a recorrerlo. Con el tiempo, Mauricio comenzó a recuperar parte de su estabilidad, aunque nunca volvería a tener el poder y la influencia que alguna vez poseyó. Sin embargo, algo más importante había cambiado en él: su perspectiva sobre la vida. Comprendió que el respeto y la confianza no se compran con dinero o poder, sino con integridad y acciones correctas. Por otro lado, Carolina continuó ascendiendo en la empresa de los Herrera. Su relación con Carlos se había fortalecido, no solo como socios de negocios, sino también a nivel personal. Ambos se apoyaban mutuamente y compartían una visión de futuro en la que el éxito se construía con ética y trabajo duro. Al cabo de un año, la vida de Carolina había cambiado por completo. Era una mujer exitosa, respetada en su campo y rodeada de personas que valoraban su inteligencia y sus principios. Incluso comenzó una relación sentimental con Carlos, quien siempre la había admirado, no solo por su habilidad empresarial, sino también por su fortaleza personal. Juntos formaron una pareja sólida, construyendo tanto en los negocios como en lo personal. Finalmente, llegó el día en que Carlos le propuso matrimonio a Carolina. La celebración fue sencilla, pero emotiva. Entre los invitados estaba Mauricio, quien había sido invitado por Carlos y Carolina como un gesto de reconciliación y perdón. Aunque su vida había tomado un rumbo muy diferente, Mauricio aprovechó la oportunidad para agradecerles a ambos por darle una nueva oportunidad cuando más lo necesitaba. En la boda, mientras observaba a Carolina y Carlos juntos, Mauricio reflexionó sobre todo lo que había perdido por su arrogancia y egoísmo. Sin embargo, también supo que, aunque había cometido errores, ahora tenía una nueva oportunidad para ser mejor, tanto en su vida personal como profesional. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de esta historia y ser parte de nuestra comunidad. Deja tus pensamientos u opiniones en los comentarios. Y no olvides de suscribirte y darle me gusta al vídeo. Hasta luego.